Comentaba, si ustedes estudian el Código Penal, pues prácticamente todos los delitos ameritan una pena de prisión. Habrá una que otra excepción, pero en su mayoría, incluso diría un 95% de los delitos ameritan una pena de prisión según en los códigos penales de cada estado. Otro de los ejemplos o otro de los tipos de penas pueden ser las multas económicas que se imponen en ciertos delitos donde la pena privativa de la libertad no es necesaria. De hecho, también en su mayoría los delitos ameritan una pena de multa, eh, evidentemente pues aunada a la pena de prisión. También el mismo código te va a determinar de cuánto puede ser esa multa. Muchas veces también establecen un mínimo y un máximo, o en ocasiones están determinados los días multa que va a militar de pena ese delito. Por otro lado, tenemos penas accesorias, que son penas que acompañan a la pena principal, como la pérdida de derechos civiles o la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Esta última aplica más que nada cuando son delitos que para cometerlos la persona se vale de su cargo público, que se vale de algún servicio que está desempeñando. Por otro lado, cuando hablamos de la pérdida de derechos civiles, por ejemplo, en la violencia familiar, hay algunos códigos que nos establece también como pena la pérdida de derechos sucesorios en contra de la persona que tú cometiste la violencia familiar. Ese podría ser un ejemplo también de una pena accesoria. Por otro lado, tenemos la pena de muerte, que esta yo creo que es muy conocida por todos, pero esta pena de muerte está abolida en muchos países, aunque hay ciertos países que la siguen aplicando para ciertos delitos. En México la pena de muerte está prohibida. Eh, no voy a ahondar mucho en la pena de muerte por el tema de que, como les decía, esta clase es para ir sentando bases, pero la pena de muerte básicamente está prohibida desde la concepción que tenemos de lo que es un Estado y más importante lo que es un Estado de Derecho, ya que la doctrina del Estado que es aplicable para nosotros o que nos influenció para la creación del Estado mexicano determina que el Estado es quien va a monopolizar la violencia y que nosotros como parte del Estado les vamos a ceder ese uso de violencia. Por lo tanto, eh, esto tiene mucha relación con lo que les decía de la venganza privada en la primera clase, en que los particulares, cuando cometían algo contra ellos, ellos se podían vengar eh, para hacerle daño a la otra persona que te hizo daño a ti. Bueno, y se consideraba que era un derecho hacer daño en venganza a una persona. Bueno, el Estado nos quitó ese derecho, entre comillas, para que nada más el Estado pueda ejercer violencia. Entonces, se dice que la pena de muerte no está justificada en ningún Estado de derecho porque de por sí el Estado ya nos quitó ese derecho de defendernos y ahora nos puede quitar la vida cuando él no nos está permitiendo defender. Además, porque al final de cuentas el objetivo de un Estado es propiciar que la sociedad siga creciendo, se siga desarrollando y que pueda sobrevivir. Pero si autorizas la pena de muerte, pues este objetivo no se va a seguir cumpliendo con el Estado. Entonces, en conclusión, la doctrina nos dice que el Estado no está suficientemente legitimado para podernos aplicar esta pena de muerte. Eh, Esto bajo la doctrina sobre la cual se creó nuestro Estado, ¿verdad? Porque hay países en los que sí se puede. Por último, como comentario, pues nada más señalar que la punibilidad es fundamental, ya que este mecanismo permite la sanción de los delitos y también actúa como un disuasivo para evitar la comisión de delitos. El derecho penal en su mayoría es un derecho preventivo. Lo que se busca a través del derecho penal es evitar la comisión de delitos y en caso de que ya se cometan, ahora sí entra el derecho penal para sancionar. Pero la primera intención pues es evitar que esto ocurra. Tenemos como siguiente punto la imputabilidad.
La imputabilidad se refiere a la capacidad de una persona para ser considerada como responsable penalmente de un delito. Para que una persona sea imputable, debe tener la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta y también de actuar sobre esa comprensión. Si una persona no tiene esta capacidad, entonces se considera inimputable y por lo tanto no se le puede responsabilizar penalmente de sus actos. Esta inimputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad, es decir, primero se debe analizar si la persona es imputable o no. Si no es imputable, es decir, si es inimputable, entonces no puede haber culpabilidad. Eh, por ello, si una persona es inimputable, no se le puede sancionar por el delito. Hay otros mecanismos, incluso es otro motivo de discusión. El derecho penal en realidad eh, es motivo de discusión por muchos temas. Uno de esos motivos de discusión es que hay quienes consideran que si una persona es inimputable, no le puedes aplicar ni siquiera una medida de seguridad, porque casi siempre la consecuencia para las personas inimputables es que se les aplica una medida de seguridad, como por ejemplo que se sometan a un tratamiento médico, pero bueno, pues hay criterios que establecen que no. El tema aquí es que la mayoría de los códigos establecen que a los inimputables debe aplicárseles una medida de seguridad. ¿Cuáles son los casos más comunes de personas que pueden ser consideradas inimputables? Por ejemplo, los menores de edad. Las personas que no han alcanzado esta mayoría de edad suelen ser consideradas inimputables en muchos sistemas jurídicos, aunque sí pueden ser sometidas a un régimen penal diferente, como en el caso de la justicia para adolescentes o la justicia juvenil. A los adolescentes sí se les puede exigir una responsabilidad penal, pero el proceso al que se someten es muy diferente y las sanciones a las que se someten también. De hecho, el sistema de justicia para adolescentes parte de la idea de que no se les va a poner una pena de prisión. Siempre se busca ponerles una pena diferente. Obviamente sí se les puede poner pena de prisión, pero tiene límites mucho más pequeños o límites menores que las penas que normalmente se les pueden poner a un adulto. Otra de las causas de inimputabilidad más comunes son los trastornos mentales. Las personas que padecen estos trastornos mentales graves, como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, pueden ser consideradas inimputables si su trastorno les impide entender la naturaleza ilícita de la conducta o actuar conforme a esa comprensión. Otro de los motivos puede ser los estados de alteración mental transitoria. En algunos casos, una persona que se encuentra bajo el efecto de drogas o el alcohol puede estar tan alterada mentalmente que no puede ser considerada responsable de sus actos, aunque aquí hay otro problema, porque hay algo que se llama acciones libres en su causa, que no me voy a detener tampoco mucho, pero me gustaría que las conocieran. Las acciones libres en su causa implican que cuando una persona se pone voluntariamente en ese estado de de embriaguez, por ejemplo, o que consume voluntariamente estas sustancias que alteran la conducta, pues drogas, de acuerdo con esta teoría de la acción libre en su causa, si comete un delito bajo alguno de estos dos estados, ya sea de embriaguez o bajo el estado o bajo el influjo de las drogas, entonces la persona no está exenta de responsabilidad. ¿Por qué? Porque de manera libre y voluntaria, él se puso en ese estado. Es decir, la causa de que haya cometido el delito fue libre, fue voluntaria. Y por eso esta teoría nos dice que las personas sí se deben de sancionar aunque hayan estado bajo el influjo del alcohol o de las drogas. Eh, Esto lo podemos ver en el caso de los delitos culposos que tienen que ver con accidentes viales, porque incluso hay códigos que establecen que cuando una persona está en estado de embriaguez y choca y daña un carro, esta conducta se encuentra agravada. Lo que quiere decir que el estado de embriaguez no es una característica que los códigos consideren como causa de inimputabilidad, más bien
consideran que este estado de embriaguez agrava la conducta de la persona, entonces hay un delito y este delito es más grave que si no hubiera estado en estado de embriaguez. Nada más se los dejo como comentario. Les digo, no sé si lo vayan a ver ustedes en una materia específica de la teoría del delito, eh, pero al menos me gustaría que tengan ese concepto en mente o esa teoría en mente. Más que nada porque les digo, les quiero dar las bases para que ustedes posteriormente estudien la teoría del delito, que pues a nadie nos va a alcanzar la vida para estudiarla, pero al menos pues tener el conocimiento que se pueda. Como siguiente punto tenemos el error de derecho. El error de derecho ocurre cuando una persona comete un acto ilícito sin conocer la ley o interpretándola erróneamente. La doctrina y algunos códigos separa este error de derecho como error de tipo o error de prohibición. Nosotros vamos a verlo como un término general. En principio, vamos a partir de una idea que muchos de ustedes yo creo que sí conocen, que es el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Sin embargo, hay ciertos casos, como en el error de derecho, que pueden ser que este desconocimiento puede ser considerado como un eximente de responsabilidad si la persona actúa bajo una creencia razonable de que su conducta es legal. Algunos ejemplos en los que el error de derecho puede ser una justificación son la ignorancia de la ley. Si una persona comete un acto ilícito porque desconoce una ley reciente, en ocasiones puede ser considerado un error excusable y no se le sanciona. Obviamente, esto tiene muchas implicaciones porque hay que analizar si ese error era vencible o era invencible. Y dependiendo de cómo esté regulada la figura, puede tener como consecuencia que el delito se actualice como culposo o puede tener como consecuencia que se exima la responsabilidad. Y hay delitos que por su naturaleza no admiten la culpa, por lo tanto, si un error tiene como consecuencia que se sancione como culposo, entonces no se puede sancionar porque no admite la culpa. Es un tema muy complejo, pero a mí me gustaría que se queden con la idea de que si ignoras la ley y se puede determinar que hay factores que permiten excluir la responsabilidad por ese desconocimiento, entonces no te pueden sancionar. Por otro lado, tenemos la confusión o la mala interpretación. Si alguien comete un delito basándose en una interpretación errónea de la ley o los hechos, su error podría influir en la decisión judicial sobre su responsabilidad. Básicamente sigue la misma lógica del desconocimiento de la ley, pero en este caso estás interpretando de manera errónea la ley, que esto es lo que ocurre mucho en el error de prohibición. Bueno, es que también en el error de tipo. En el error de tipo, tú piensas que no estás actualizando ninguno de los elementos del tipo penal. Entonces, estás interpretando mal la ley. Y hay figuras en el error de prohibición que lo regulan en el sentido de que la persona piensa que su conducta sí es legal. Entonces, también hay un error en la interpretación de la ley. Por eso les digo, hay esta diferenciación, pero pues lo vimos como un concepto general. Por último, tenemos el delito imprudente. Un delito imprudente o culposo, que también se le denomina así en diferentes, depende de cómo se regule en cada código, pero puede ser un delito imprudente o un delito culposo. Un delito imprudente es aquel en el que el autor no tiene la intención de cometer un daño, pero su negligencia, su imprudencia, su falta de precaución, su falta de cumplir con un deber de cuidado, genera un resultado negativo. Y este resultado negativo, pues es el daño a un bien jurídico tutelado por la ley. A diferencia de los delitos dolosos, donde existe una intención de causar un daño o de poner en peligro un bien jurídico, los delitos imprudentes o culposos ocurren debido a que el autor no prevé las consecuencias de sus actos o sí los prevé, pero confía en que no van a ocurrir esas consecuencias.
Es decir, pues no actúa básicamente con el debido cuidado. Algunos ejemplos de estos delitos culposos son los accidentes de tráfico. Si un conductor maneja de manera imprudente, sin tomar las precauciones necesarias y causa un accidente fatal, pues este puede ser considerado como un delito culposo. Tenemos por otro lado la negligencia médica. Si un profesional de la salud comete un error en su tratamiento por no seguir los procedimientos adecuados, también podría estar cometiendo un delito culposo. Básicamente, con esta última diapositiva agotamos los temas del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias, que tengan buena tarde.